Algunas personas se encuentran atrapadas en un bucle de pensamientos intrusivos que les generan ansiedad y malestar. Pero, ¿qué les hace experimentar obsesiones recurrentes, como miedos irracionales o la preocupación obsesiva por la simetría? ¿Qué les impulsa a realizar comportamientos compulsivos y rituales repetitivos? El trastorno obsesivo-compulsivo es una condición mental que puede afectar profundamente la vida diaria de quienes lo experimentan. Acompáñanos junto a la psicóloga conductual Mariela Herrera, quien nos brindará su valiosa perspectiva y experiencia en el campo de la salud mental en este episodio de Women's Talk. Bienvenida Mariela una nueva vez a Women's Talk. Yo estoy muy feliz de que tú estés aquí como siempre. Gracias, como siempre yo también estoy muy feliz de estar aquí, de verdad, nuevamente gracias nuevamente por la invitación. Claro que sí. Y hoy, que es un día muy especial porque es un tema, como te había comentado antes, que a mí me apasiona mucho, hablar sobre el tema de los trastornos, porque es una mirada distinta a la que nosotros pudiéramos estar entendiendo como correcta, y entonces nuestra forma de relacionarnos con esas personas pues evidentemente se complica porque nosotros realmente estamos en dos puntos donde no nos entendemos, no hay ese punto en común donde podamos estar relacionándonos o comunicándonos de la mejor manera. Sí, ahí. Trastorno obsesivo compulsivo. Wow. Entonces, primero que nada, ¿qué es un trastorno, Mariela, para poderlo como que entender como tal? Bueno, un trastorno como tal o un trastorno obsesivo compulsivo, porque en general... Sí, un trastorno como tal para poder tener, digamos, como que una ramificación de poder entender, ok, es esto lo que está pasando. Claro, es como un conjunto de conductas que son anormativas porque no están dentro de lo esperado para la edad, para lo esperado por la sociedad, dentro de los patrones que normalmente se esperan. Entonces, cuando se sale, pues estamos hablando de que es una conducta que está trastornada, ¿verdad? Que no está dentro de los parámetros normales o esperados para un individuo. ¿Los trastornos es algo que las personas nacen con esto o es algo que se va desarrollando en el proceso de crianza? Se va desarrollando. Hay diferentes, podemos estar hablando de por ejemplo, de un trastorno de ansiedad, podemos estar hablando de un trastorno de personalidad, pero definitivamente se va desarrollando, no es algo con lo que nacemos. ¿Y cuál es la diferencia entre un trastorno de personalidad o un trastorno específicamente de ansiedad? Yo creo la diferencia principal es que un trastorno de personalidad para poder ser diagnosticado necesita que ese patrón conductual que está fuera de la norma, que verdad interfiere en los diferentes renglones de la vida de esa persona, familiar, personal, laboral, académico, ¿verdad? Como que interfiere y le imposibilita relacionarse de manera natural en esos ambientes. Y lo principal, el criterio de tiempo. Debe haber aparecido a inicios de la edad adulta y haberse mantenido a lo largo del tiempo este patrón conductual. O sea, no fue algo de que hace una persona de 40 años, hace como 2 años empezó a tener este tipo de comportamiento. No es un trastorno de personalidad entonces, porque el trastorno de personalidad aparece en los inicios de la edad adulta y se mantiene a lo largo del tiempo. Okay. No aparece por una situación específica. Como es el caso de un trastorno de ansiedad, que sí aparece bajo circunstancias específicas. Hay un detonante y a partir de ahí empiezan a desarrollarse ciertos patrones como forma de neutralizar la ansiedad tan fuerte que me genera esta situación. Entonces, desarrollo un trastorno de ansiedad como tal. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo diríamos que es un trastorno de personalidad. Ok, hay trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad y hay trastorno obsesivo compulsivo de personalidad y hay una diferencia abismal entre uno y otro.
Ok. Realmente. El trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad está caracterizado por, yo creo que este es el más común, el que todo casi como que reconocemos más fácil, como pensamientos que son del tipo obsesivo, se sienten como obsesivos porque son repetitivos, o sea, vienen muchas veces a la cabeza y usualmente el contenido de estos pensamientos me genera un nivel de ansiedad muy fuerte, en donde tú puedes tener un trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad que curse con compulsión o que no tenga compulsión. En el caso de los que tienen compulsión, es que a raíz de estos pensamientos que me están generando tanta ansiedad, como una forma de neutralizarlo, yo hago conductas que muchas veces no tienen nada que ver con lo que estoy pensando, pero que a raíz de hacer esta conducta me alivia, me neutraliza esa ansiedad. Por ejemplo, si yo rezo 7 Padre Nuestros, mi familia no va a tener accidente. Entonces constantemente tengo pensamiento de que va a tener un accidente, pero si yo rezo los 7 Padres Nuestros seguidos, no va a tener un accidente. Entonces yo necesito hacer esa compulsión para neutralizar lo que yo estoy pensando. Muchas veces ni siquiera tiene nada que ver, como si yo tengo que prender y apagar las luces 3 veces seguidas. Ok, ya, como que eso va a proteger, como que no tiene nada que ver. No hay una relación probada entre lo que tú estás pensando y lo que estás utilizando para mitigar el riesgo de que eso pase. Exactamente, suele estar caracterizado por muchos rituales de comprobación, para asegurarme que efectivamente esto que estoy pensando que me genera tanta ansiedad no es real, como por ejemplo devolverme 700,000 veces a revisar si apagué la estufa. O si dejé... Si desconecté la plancha. Ajá, exactamente. O si puse seguro a mi casa, tengo que salir constantemente para revisar que le puse seguro al carro, porque de verdad me lo podemos robar. Como rituales de comprobación para neutralizar la ansiedad que me genera lo que estoy pensando. En el caso de un trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, suelen ser muy guiados por patrones muy rígidos mentales, en donde está como que súper determinado, o sea, hay una diferencia muy clara entre los criterios de lo que está bien y lo que está mal, ¿verdad? Necesidad de orden absoluto y control de las cosas, necesidad de tener listas, de que las cosas salgan impecables, de que yo tengo que tener el control de esto, de lo otro, ¿verdad? Porque necesito cierto orden, no puede salirse de aquí, ¿verdad? Típicamente que aquí tengo la cosa en el orden que tiene que estar y si me la mueve, esto tiene que estar ahí, porque no puede salir, porque el hecho de que se salga de mi control me genera una ansiedad que yo no puedo manejar. Entonces necesito, ¿verdad? Y pues, definitivamente hago convulsiones porque hago cosas para poder manejar lo que estoy sintiendo, pero usualmente son personas con una rigidez mental y un concepto de lo que, ¿verdad? de lo que se debe hacer, de control mucho más fuerte que, por ejemplo, un trastorno de ansiedad obsesivo compulsivo. Y en términos generales, eso no depende de lo que esté pasando alrededor, o lo que esté pasando alrededor sí puede ser una detonante para que eso tenga, digamos, que un nivel mayor. Esto tiene niveles. Tú puedes hablar de que una persona con un trastorno tiene un nivel más elevado que otra, o no, o depende simplemente del medio ambiente. ¿Cómo funciona esta parte? El medio ambiente influye en todo. O sea, no hay nada que el medio ambiente no haga que no influye en mi conducta, y no hay nada que yo haga que no influye en mi medio ambiente. Es tanto así que yo estoy hablando y tú me haces así de vez en cuando. Eso hace que yo entienda claro que tú me... Exacto. Que lo que tú me estás diciendo es lo Entonces mismo yo sigo mí. hablando. Imagínate que si yo estoy hablando, tú sacas el celular y te pones como a hacer otra cosa. Mi conducta automáticamente va a cambiar, porque no hay forma de que mi medio ambiente y mi conducta no interactúen. Están en interacción constante. Entonces, sí, influye definitivamente el medio ambiente. En el caso de un trastorno de personalidad, hay teorías que hablan de que surge usualmente por situaciones específicas en la infancia. Hay situaciones en donde yo tuve que aprender un modelo de comportamiento para poder sobrevivir, para poder lidiar con lo que yo tenía. Ya sea porque sentía que no tenía mucho control, entonces en mi vida yo no controlaba nada, tuve que adoptar mecanismos donde yo pudiera controlar para yo sentir que podía manejarme. Entonces se desarrolla en un trastorno de personalidad a largo plazo, ¿verdad? Con diferentes matices, dependiendo del trastorno que sea. Y en el caso de la ansiedad, usualmente sí, son cosas que están alrededor y la forma en cómo yo las interpreto.
y la forma como yo las interpreto la vivo de manera catastrófica. Entonces, la ansiedad que me genera, esa interpretación que yo hago, pues entonces me lleva a yo hacer cosas para tratar de calmar y regular esa ansiedad. Tú me hacías, olvidé la pregunta, la última. No te preguntas, o sea, no te preocupes porque me respondiste ahí mismo la pregunta, pero lo que sí me surge ahora es entender cómo es la vida diaria de una persona con un trastorno de personalidad obsesiva compulsiva. Ya recordé, tú me preguntaste como si habían niveles. Sí. Hay niveles, de hecho. Hay personas, o sea, que te hablan de alta introspección y baja introspección. Y hay personas que tienen una obsesión, pero se dan cuenta y reconocen que no es posible esto que pase. O sea, reconocen esto es un pensamiento, esto es una obsesión. Me genera muchísimo malestar, pero yo sé que claro que no. Yo sé que porque mi cabeza me dice que cojo una plancha y mate a una persona que está a mi lado, no, yo no quiero hacer esto. Esto es mi pensamiento, esto no soy yo, esto no es real. ¿Me doy a entender? Genera una ansiedad altísima, porque imagínate tú que tú tengas un pensamiento constante de tú tienes que hacer esto. Es como... hay una alta introspección, y suelen tener muchísimo mejor recepción al tratamiento, como más posibilidades realmente de poderlo manejar. Y hay algunos que tienen baja introspección, que no reconocen la diferencia de lo real versus lo que me dice el pensamiento y la obsesión. Entonces yo lo asumo como mío, es que tengo que ser una persona atroz que estoy teniendo este pensamiento. Entonces yo no estoy muy claro de hasta dónde llega la línea de un pensamiento obsesivo y dónde empiezo yo. Entonces eso suele generar muchísimo más malestar y suele ser un poquito más complicado. ¿Cómo es la vida diaria de una persona con un trastorno obsesivo? Suele ser... Bueno, dentro de un trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad, suele ser, o sea, muy fuerte porque pensamientos constantes y usualmente cambia de temática. Me explico. Yo puedo tener temporadas en donde la temática que me genera muchísima ansiedad pueden ser las bacterias. Entonces necesito constantemente lavarme la mano, estar limpia, no puedo tocar gente, no puedo ver porque las bacterias me voy a enfermar, me va a hacer daño, puedo enfermar a otra persona si me enfermo yo. Entonces las bacterias, ¿verdad? Pero de repente puedo cambiar a que puede ser que no estoy segura si mi pareja es la persona que yo quiero. Entonces, el pensamiento constantemente de no, tú no lo quieres, pero mira, si tú lo quisieras, tú tuvieras esto. Entonces dudo de si de verdad si quiero estar con mi pareja, si no, o de repente cambia a me van a hacer daño, entonces tengo que cuidarme porque me van a atracar, si salgo a la calle me va a pasar esto, o me va a dar una enfermedad. Cambia, migra la temática, usualmente. O sea, trabajo una temática y puede que haya en temporada más, pero en periodo más estresante, pues, entonces de tono usualmente con temáticas como que migran las temáticas. Y en un trastorno de personalidad, usualmente es muy fuerte porque hay una necesidad de control muy fuerte que suele encontrar conflictos, entra en conflicto con los demás. Porque eventualmente tú te vas a encontrar personas que no pasa nada, pero te vas a encontrar otras personas que te van a decir que no. Que no, y ahí empiezan los conflictos, porque la necesidad de control es tan fuerte que no lo puedo manejar. Y empiezan los problemas. O sea, que una relación interpersonal de cualquier tipo, imagínate una relación laboral con un empleado, que ese empleado está trastornado, tiene un trastorno obsesivo. ¿Cómo tú lidias con eso? Es muy fuerte, es muy porque caótico. Hay mucha, como digo, como una de las características es que hay mucha rigidez mental. O sea, lo que yo pienso es lo único que es aceptado y lo único que es real y es así. Entonces las cosas tienen que ser así porque si no va a salir mal y si sale mal va a ser un caos. Entonces todo tiene que hacerse de esta forma porque no hay otro parámetro de vida. Y como yo diga, cuando yo diga en los parámetros, que yo las diga. Exactamente. No porque yo quiero imponerme sobre ti, sino porque lo necesito. Necesito que salga así, porque si no va a ser caótico, aunque no lo sea. Pero es la realidad que vivo. ¿Y cómo es el abordaje en terapia de una persona con un trastorno?
El abordaje en terapia varía. Cuando es, por ejemplo, en general, cuando tú estás trabajando con un trastorno, tú lo primero que se trabaja desde la terapia cognitivo-conductual, ¿verdad? Que es mi área, lo primero que nosotros trabajamos es psicoeducar. O sea, que pueda entender hasta dónde llega el trastorno, qué es, cómo se manifiesta, cómo luce, qué sí es, qué no es, ¿verdad? Poder entender. Y para a partir de ahí entonces ir desglosando y aprender a poner un poquito más de énfasis en reconocer cuando mi pensamiento está siendo sesgado por la obsesión, qué hacer cuando estoy teniendo una obsesión versus qué no hacer. Usualmente lo principal que hace todo el mundo que tiene un pensamiento que es obsesivo es yo no quiero pensar en esto. Entonces busca la forma de no pensar en eso y eso es lo que hace el efecto contrario. Eso intensifica el pensamiento. Entonces aprender a no pasa nada, lo puedes pensar y eso no significa que sea real. Entonces exponerlo, trabajar con que puedas, con pruebas de realidad, de que pueda entender que no pasa nada con que piense eso que está pensando igual. No tiene que hacer las cosas que está haciendo y no va a pasar lo que está pensando, porque no porque lo piense lo hace real, pero eso es un proceso. ¿Y cuáles son las expectativas que se tienen en una terapia? Cuando es un trastorno de ansiedad son muy altas. Se trabaja súper bien e incluso hay veces que ni siquiera es necesario trabajar con psiquiatría. Podemos trabajarlo en terapia, depende también de la disposición del paciente, del grado, del nivel, ¿verdad? Porque hay niveles. Hay veces que de repente es muy fuerte la ansiedad que le genera que no le permite hacer las técnicas. Entonces ahí trabajamos, ¿verdad? En conjunto con psiquiatría y lo podemos manejar y tiene muy buena expectativa realmente. O sea, es un muy buen pronóstico cuando se trabaja en terapia con trastornos de ansiedad. Ahora, por ejemplo, con trastornos de personalidad, el trastorno de personalidad no es que tiene, porque muchas veces me preguntan los pacientes, ¿tiene una cura esto que yo tengo? No es como una cura como tal. Ahora, la persona sí puede hacerse consciente, se hace consciente de que tiene un trastorno, en qué implica ese trastorno, en qué cosas me ayuda, porque el trastorno siempre hay algo en lo que siempre hay algo en lo que te ayuda y por qué, para tú poder entender también por qué ha desarrollado en esto. Y al poder entender, y se trabaja en la medida o sea, en la terapia, usualmente en conjunto con psiquiatría siempre, un trastorno de personalidad usualmente va a tener trabajo en conjunto con psiquiatría, sí. Se trabaja para que sea cada vez más consciente de esos patrones de rigidez que no le permiten desarrollarse, porque al final es que llega un punto en donde usualmente cuando llega a sesión es porque ya está chocando con toda la faceta de su vida, entonces está siendo un problema porque no puede desarrollarse completamente. ¿Cómo cambia la dinámica familiar cuando hay una persona con un trastorno de personalidad? En este caso el obsesivo, pero entiendo que pudiera ser similar o compartido con otros. Es complicado. Yo tengo una colega, bueno, una amiga que es psiquiatra, que ella siempre dice, la familia puede ser tu mejor aliada en el proceso terapéutico o puede ser tu peor enemiga en el proceso. Influye mucho porque definitivamente el principal afectado es la familia porque es el que lo tiene 24/7. Entonces los conflictos principales empiezan con los miembros de la familia, que son los que lo notan y no lo entienden. Entonces usualmente dentro del abordaje tanto de un trastorno de ansiedad como un trastorno de personalidad, sí se recomienda terapia familiar muchas veces. Y muchas veces, por ejemplo, me ha pasado, porque yo obviamente yo no doy terapia familiar, por eso mi hermana, que ya aquí conocemos. Sí, claro que sí, nuestra querida Yulis. Exactamente, pero muchas veces sí pasa, por ejemplo, yo he tenido pacientes que me dicen, mi pareja puede venir para que tú puedas explicarle que... Y yo no tengo problema, yo tengo la sesión con la pareja donde yo le explico el trastorno, qué esperar, qué no, qué puede hacer, qué puede ayudar y qué no recomiendo que haga porque en vez de ayudar puede ser un conflicto. Pero la familia es la primera afectada porque es la que lo está viendo y claramente la primera persona en decir, aquí hay un problema. Entonces, usualmente... En el caso de las personas que tienen trastornos de personalidad como tal, ¿qué tanto incide eso en tener otras condiciones de salud mental? Sí, también son vulnerables realmente. Por lo mismo, porque ahí volvemos. Si hay una alta introspección donde tú entiendes que es verdad que tú estás separado, que
tiene menos probabilidad de que haya comorbilidades con otras condiciones. Okay. Pero cuando tú no identificas, tú lo vives todo como una amenaza. O sea, el mundo está en tu contra. Entonces, todo está mal, no entiendo, no logro encajar, no logro entender lo que está pasando. Entonces, claro, ahí sí hay mucho más probabilidad, sobre todo de depresión, de que los niveles de ansiedad aumenten muchísimo, porque es que no lo estoy manejando, no estoy entendiendo que hay un problema, sino que el resto está mal o yo estoy mal porque no estoy entendiendo aquí. ¿Me entiendes? Entonces, sí tiene mucho más incidencia. O sea, es muy probable que tú veas un diagnóstico de un trastorno de personalidad positivo, pero también que tenga síntomas depresivos. Y me ha pasado mucho que llegan en conjunto como... ¿Qué técnicas suelen utilizarse en la terapia? O sea, ¿en qué consiste en términos llanos la terapia de los trastornos? Suele psicoeducaciones, siempre. En cognitivo-conductual nosotros trabajamos mucho con las psicoeducaciones porque nosotros entendemos que para poder modificar algo, primero yo tengo que entender cómo esto funciona. Si yo no entiendo cómo funciona y por qué, pues entonces tengo menos probabilidad de hacer la técnica. Porque yo voy a decir, esto no sirve para nada. O sea, ¿para qué yo me voy a poner detrás de que tú estás? ¿Para qué yo me voy a poner a pensar en esto que claramente me genera muchísima ansiedad? No, o sea, yo no voy a hacer esto es horrible, esto es un martirio, ¿verdad? Entonces, se trabaja mucho la psicoeducación para poder entender qué es lo que hay detrás, cómo funciona, para entonces poder empezar. Se trabaja mucho con la exposición. ¿Qué es la exposición? Es ponerte en las diferentes situaciones que te generan ansiedad hasta que esa ansiedad empiece a bajar. ¿Por qué? Porque tú necesitas entender que no pasa nada, que esa catástrofe que tienes creada es producto de la obsesión, no es producto de la realidad. Entonces son pruebas de realidad, como la exposición, como darte ese chance. Es horrible, la exposición es horrible, o sea, para el paciente cuando la vive muy fuerte. Nadie quiere enfrentarse a lo que está tratando de huir, claro. Entonces es muy fuerte. Pero son de las técnicas que la exposición es una de las técnicas que más se ha demostrado que ayuda en momentos de ansiedad. Entonces se trabaja mucho con esa parte y se trabaja mucho con comunicación, herramientas específicas de cómo comunicar desde lo que siente, no desde lo que el otro tiene que hacer o él espera que se haga, sino desde lo que siente, la forma en cómo lo ve, para poder entonces escuchar activamente al otro y llegar a un punto medio, ¿verdad? Y trabajo con la familia. Yo usualmente, si tengo un paciente que tiene un trastorno de personalidad, más temprano o más tarde se trabaja en conjunto con familia. Claro, porque por lo que digo, la familia puede ser o tu aliado y algo crucial que puede ayudarte a impulsar ese paciente, o puede ser quien lo hunda más. ¿Cómo yo pudiera identificar si yo tengo un carácter complicado o soy un aspirante, digamos, a poder tener una evaluación y salir positivo con un trastorno de personalidad? ¿Qué debe de llamarme la atención a mí para yo decir, debería de acudir a un profesional conductual? Yo creo que lo que más llama la atención y lo que más como que pudiera hacer clic es como yo estoy teniendo este tipo de conflictos en muchas áreas de mi vida. Y no es solo con una persona, con varias personas me lo han comentado, varias personas me han comentado es que tú eres muy rígido, o es que oye, pero es que hay otra forma, es que no siempre tú quieres que se haga todo como tú quieres siempre, ¿verdad? He tenido como ese roce en diferentes contextos. Entonces eso te dice, tal vez sería bueno que yo fuera a buscar ayuda profesional para hacer una evaluación. Si hay momentos en donde yo estoy sintiendo que yo siento que tengo que tener el control de las cosas, porque si no, algo, ¿verdad? Y yo siento que eso me está generando conflicto en diferentes ambientes, es un buen momento para yo entonces ir a terapia y decir, oye, quisiera evaluarme a ver qué pasa conmigo, si hay algo de personalidad o si es simplemente ansiedad o qué podemos hacer. ¿Algo relevante que tú quisieras compartirnos sobre el tema de los trastornos que pudiera servirle también de consejo a las personas que nos están escuchando? Sí, yo creo que realmente cuando nosotros escuchamos la palabra trastorno, como que usualmente la primera reacción nos asustamos muchísimo y sentimos que es algo como, Dios mío, esto es horrible, pues ya, o sea, ya esto, ¿verdad? Me fuñí, ya no tengo, ¿verdad? ¿Qué más?
Yo creo que lo más importante es empezar, dar el paso de buscar ayuda, porque todo de lo que nos hacemos conscientes y trabajamos para mejorarlo, tiene mejores resultados al final. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar, el primer paso es identificar, bueno, pues tenemos un trastorno, perfecto, ese es el primer paso. Entonces, si estás en manos de un profesional, esas técnicas te van a ayudar a poquito a aprender a cómo manejar y cómo vivir con esto de una forma en que no te entorpezca, como ha estado pasando hasta ese momento. Entonces, aunque suene fuerte, el trastorno lo único que me dice es que hay varios síntomas que se agruparon para poderle poner un nombre y que claramente no te están ayudando. Entonces tenemos que buscar la vuelta para que te puedan ayudar. Y eso es lo que se hace en terapia. O sea que... Bueno, pues es un mensaje muy esperanzador porque, como dices, cambia la perspectiva de ver algo como el final de tus días a algo que simplemente pues se te ha presentado, pero que al final del día tiene herramientas o una solución para que tú puedas finalmente afrontarlo. Así es, buscándole la vuelta realmente. Así es, así es. Gracias, Mariela, por acompañarnos. Espero verte pronto. Ay, gracias a ti nuevamente. Sí, yo espero que nos veamos pronto. Claro que sí, verdad que sí. Te deseo muchísimos éxitos y sé que vamos a hacer muchas cosas juntas. Gracias. Y a ustedes, chicas, espero que hoy les haya gustado muchísimo este episodio y les veo en una siguiente ocasión en Women's Talk. Women's Talk.